Hola, bienvenidos al canal. Estas últimas 2 semanas han sido un reto en el huerto. Lluvias intensas sin parar, zanahorias deformes, roya en los ajos y cultivos que no avanzan. En este vídeo comparto lo que salió mal, lo que aprendí y cómo pienso mejorar para las próximas temporadas. En cuanto a nuevos cultivos, solo hemos podido sembrar rápidamente unas semillas de guisantes y unas pocas plantas que me quedaban por allí en un semillero. También añadimos flores en el huerto para dar color y atraer polinizadores. En cuanto a las semillas de guisantes, vamos un poco justos con el calendario, porque a ellas les gustan las temperaturas bajas durante la germinación. Conviene tutorarlas para mantener la vegetación elevada del suelo. Las ramas de la poda de los árboles son perfectas para esto. Las coloco a unos 10 centímetros de distancia entre sí y en la base de cada rama pongo de 3 a 4 semillas de guisantes en un mismo agujero. En el primer descanso que nos dio la lluvia, cosechamos la primera tanda de zanahorias que sembramos en diciembre. El follaje se veía muy sano y yo estaba muy ilusionada con mi primera cosecha del año. Pero esta fue un fracaso total. Las zanahorias salieron deformes y agrietadas. Estuve investigando un poco y encontré varias razones. La primera, cosecha tardía. Si dejamos las zanahorias más tiempo del recomendado, que es entre 60 y 120 días, siguen absorbiendo agua y engordan de forma poco natural hasta que la piel se revienta. Yo las sembré temprano en invierno y las dejé mucho más de 120 días esperando que crecieran más. No pensé que debía cosechar las tiernas para consumo temprano. Además, el suelo frío e inestable del invierno las estresa y favorece que se dividan o deformen. La segunda razón, suelo demasiado compacto o materia orgánica fresca. Aunque yo había preparado el bancal con anterioridad en otoño, usando estiércol maduro y arena de río, puede que el estiércol no estuviera del todo descompuesto. La materia orgánica fresca estimula las ramificaciones y eso da como resultado zanahorias barbudas, deformes y agrietadas. También es posible que solo los primeros 10 centímetros del bancal tuvieran textura ideal y que a partir de allí el suelo estuviera un poco compactado. La tercera razón son riegos irregulares. En Asturias llueve mucho. En los días sin lluvia, yo regaba solo un poco pensando que la tierra ya tenía suficiente humedad. Pero 2 semanas antes de la cosecha, tuvimos lluvias muy fuertes e ininterrumpidas, y el suelo pasó de húmedo a encharcado en muy poco tiempo, y eso también provoca las grietas en la zanahoria. Como consecuencia de las lluvias intensas, apareció también roya en los ajos, una enfermedad fúngica muy dañina que prospera con la humedad alta y temperaturas moderadas. Se reconoce por la aparición de puntos o manchas color naranja sobre las hojas. Al tocarla desprenden un polvillo naranja. A medida que las manchas se multiplican, puede llegar a cubrir la hoja entera hasta secarla y marchitarla prematuramente. Un remedio casero que suele funcionar es mezclar en 1 litro de agua una cucharada de bicarbonato y una cucharada de jabón potásico. Las hojas muy dañadas las retiro y las tiro a la basura. Aplico el remedio con el pulverizador en las hojas afectadas y también en las sanas. Este tratamiento lo repetiré en 5 días.
También es recomendable cortar los ajetes para evitar que saquen flor y consuman la energía que necesitan los bulbos para crecer. Estos irán directo a la cocina. Son ideales para salteados, guisos, tortillas y revueltos. Es verdad que la humedad favorece a los hongos, pero una planta sana debería resistir un poco más. Para que la roya haya llegado a este punto en tan poco tiempo, es muy probable de que el suelo estuviera escaso de nutrientes para la planta. Los ajos llevan allí desde noviembre. Seguramente debí haber añadido más sustrato o humus de lombriz a mitad del ciclo. A estas alturas, no sé si ayudará mucho, pero voy a poner un poco más de sustrato al pie de los ajos. Quedan al menos unas 3 semanas para la cosecha. Si logro contener la roya un poco más, creo que podremos obtener ajos de un tamaño decente. Ahora mismo, algunos aún no tienen dientes formados. Esta semana, entre errores y aciertos, esto es lo que me llevo. Para sembrar zanahorias, debo prestar especial atención al sustrato, que el suelo esté suelto, libre de piedras o terrones de tierra sin deshacer, hasta una profundidad de al menos 30 centímetros. Que el compost o el estiércol de vaca debe estar bien descompuesto porque el exceso de materia orgánica fresca estimula ramificaciones. Agregar un 10% del peso del sustrato de arena de río ayuda a mejorar la estructura del suelo para este cultivo. Entendí que las zanahorias, no por estar más tiempo en el suelo, van a salir más grandes y más bonitas, que tengo que cuidar el periodo de cosecha y no pasarme de 120 días. Por último, pero no menos importante, riegos controlados. Evitar que pasen repentinamente de sequía a encharcamiento. En cuanto a los ajos, para prevenir la aparición de la roya, aportaré un extra de materia orgánica a la mitad del ciclo de crecimiento de la planta. Y en primavera, un tratamiento preventivo con té de cola de caballo o jabón potásico. Por último, una buena noticia, ya nacieron los patitos. Con tan solo 40 horas de nacidos y ya están corriendo detrás de la madre. Y hasta aquí el vídeo de la semana. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.